Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hoy es 3 de noviembre del 2021. Soy Juan Pablo Santi, miembro y socio fundador de la Red Transatlántica y parte de la Junta Directiva. Les doy la bienvenida a todos los participantes, a todas las participantes que nos están siguiendo o que lo harán en un futuro. Hoy presento este astrolabio que lleva como título Cruzar el charco, prácticas artísticas y culturales desplazadas. Eh, el ciclo de astrolabios se presenta como una serie de encuentros virtuales abiertos organizados por los socios y las socias de la Red Transatlántica, que es una asociación que el año que viene va a tener 10 años y que pone juntos y juntas a personas interesadas en la cultura de un lado y del otro del Atlántico. Bueno, sin más, voy a dar este espacio a Dagmari Olivar, nuestra socia fundadora y responsable de este astrolabio. Ella es investigadora, formadora y gestora cultural venezolana, que está radicada en España, ya a mitad de su vida de un lado y del otro. Es doctora en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Gestión Cultural también por la misma universidad. Licenciada en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello, investigadora, participante, militante y fundadora además de Yo Soy el Otro, que es una asociación cultural que radicada en España también. Y como ya he dicho, miembro y socia fundadora de la Red Transatlántica. Así que, sin más, gracias a Dagmari que va a dar espacio al resto de los panelistas, que agradezco también. Muchas gracias, buen trabajo. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por la presentación. Muchísimas gracias a los compañeros que están aquí hoy, al público y bueno, a la mesa que nos acompaña, que presentaré más adelante. Como sabéis, la sesión de hoy, que me ha tocado un poco organizar y se basa en experiencia y en lo que estoy trabajando en este momento, se titula Cruzar el charco, prácticas culturales y artísticas desplazadas. Eh, Como detrás de esta propuesta está la idea de la relación entre migración y cultura, migración y prácticas artísticas. Antes de comenzar, a mí solamente me gustaría dedicar esta sesión y lo que se va a hablar en ella a mis compatriotas venezolanas, venezolanos y venezolanas que han tenido que abandonar de forma drástica en los últimos años, muchas veces en condiciones sumamente precarias, nuestro país debido a la emergencia en todas las áreas económicas, políticas y social que vive el país. Muchos de estos compatriotas atraviesan por situaciones realmente dramáticas. Muchos los tenemos aquí en España, que han cruzado el charco, pero muchos lo han hecho, pues ya saben, a pie, a través del continente o como pueden. Entonces, digamos, a ellos, a esta problemática que representa la migración, a todos los problemas que muchas veces estamos sometidos o simplemente somos víctimas por una sociedad que no entiende el desplazamiento como una necesidad vital, les dedico esta pequeña sesión en la que hablaremos de un espacio más prepositivo, ¿no? Porque hablaremos de ese cruzar el charco, de ese momento en el que tal vez ese primer momento que además los miembros de la red transatlántica lo han vivido, ¿no? Ese momento en que dejamos nuestra calle, nuestro barrio, nuestras familias, nuestra ciudad y decidimos por distintos motivos emprender un viaje en el que nos vamos a otro país por distintos motivos. Pueden ser motivos económicos o motivos personales, educacionales, profesionales, etc. Y empezamos a vivir en otro territorio en el que realmente nos volvemos otros, ¿no? A distinto al que éramos. Por eso cuando en 2008 formamos la asociación, le pusimos Yo Soy el Otro, justamente para crear
para trabajar esa tensión que existe en la sociedad receptora en torno a la otredad, en torno al ser migrante, al ser racializado, al ser diferente, y especialmente cuando hablamos de la sociedad española y específicamente de la ciudad de Madrid, que tiene una historia y una trayectoria especial y una relación especial con lo que son las diferencias culturales y especialmente de sus excolonias. Pero en ese tránsito me gustaría exponer que cuando llegamos, cuando hacemos ese desplazamiento, ¿no? Esa primera huida de la que yo hablaré, porque justamente mis últimas investigaciones y los trabajos que proponemos, tanto personal como desde el espacio que trabajo en Yo Soy el Otro, tienen que ver con esas tensiones que se generan entre la sociedad receptora y el sujeto migrante. Sabemos, y esto es común, que cuando un sujeto migra, se tensionan en la sociedad acogida varias áreas, especialmente la parte económica, la parte política y la parte social, ¿no? Son esas tensiones más grandes. El sujeto generalmente se hace una migración económica, el sujeto migrante puede venir a quitarnos nuestros recursos. Si vivís en el Estado español, sabéis que generalmente se dice que los migrantes recibimos ayudas por el simple hecho de ser migrantes. Esto es totalmente falso. Si eso, no se recibe ayuda si no tienes un documento, y si no, pues no eres un sujeto de ayuda porque has trabajado, porque tienes una ayuda de comedor, etcétera, etcétera. No se cobra ayudas por el hecho de ser migrantes. Esto constantemente hay que repetirlo, parece básico, pero no, la gente lo sigue pensando. Tampoco el migrante viene a quitarle el trabajo a nadie. O sea, el migrante tiene una necesidad y generalmente, si es un migrante económico, saben las demandas internas que hay y pueden, o sea, hay una inteligencia que está detrás de los movimientos migratorios. Por otro lado, también está la instrumentación política que puede haber de los migrantes, tanto para bien como para mal. Es decir, el migrante siempre termina siendo una cabeza de turco en el momento que hay cualquier conflicto. Ya lo dicen bastantes estudios y está en las historias de las migraciones, incluso internas, que ha vivido Europa, siempre se ha tenido no esa idea, es ese hecho de que el migrante es el culpable perfecto, ¿no? De todos los males que pasan en determinadas sociedades. Y por último, esas tensiones sociales que están porque este sujeto es un otro y esta otredad representa justamente una diferencia. El sujeto migrante es distinto, tiene un color distinto, tiene otro acento, cuando incluso habla el mismo idioma, o habla otro idioma, practica otra religión, etcétera, etcétera, y eso representa para una sociedad que generalmente se considera homogénea, pero que realmente no lo somos, ninguna sociedad realmente lo es, genera un conflicto, ¿no? Entonces, constantemente se nos pide integrarnos, adaptarnos, etcétera, etcétera. Quienes vivimos en el Estado español lo sabemos. Rafa, que está en Francia, también sabe cómo ha sido el discurso de la integración y es una idea bastante común cuando hablamos de migración. Entonces, estos campos que se tensionan bastante, yo considero, y para nosotros que estamos aquí reunidos y que tenemos bastantes puntos en común de trabajo, nos parecerá súper obvio, pero es por medio de la cultura que estas tensiones se pueden aliviar. O sea, en el momento que utilizamos la cultura como un recurso, ya lo dice Judice, pero mucho más allá, cuando en verdad entendemos que todos somos sujetos culturales, somos capaces de poder revisar y bajar un poco estas tensiones que son propias de un inicio de una nueva convivencia, ¿no? Son situaciones que hay cierta normalidad en que ocurran, pero que se pueden mediar y que se pueden también relajar. Y eso ocurre por medio de la cultura. Es decir, las personas migrantes poseen una cultura per se. Es decir, como todos sabemos, en el concepto, hay muchísimos conceptos de cultura, no nos ponemos de acuerdo, pero si revisamos algunas de las líneas generales de los conceptos culturales, entendemos que es todo el legado o todas las prácticas que determinada comunidad social realiza.
Entonces tienen que ver con la manera de entender la vida, desenvolverse en sociedad, también con las expresiones y las tradiciones que tiene, etcétera, etcétera. Y entendiéndolo así, sabiéndolo de esta manera, sabemos que todos los seres humanos somos portadores o herederos de determinadas formas culturales y que las llevamos a la práctica. Digamos, mediante esta manera de concebir la, la, la práctica de la cultura en el sujeto, en el ser humano realmente, en el individuo, la individua, podemos entender este trasiego humano y conectar, ¿no?, de igual a igual. Esto no pasa en la práctica, porque generalmente los migrantes somos personas sin pasado. Tú naces en el momento que bajas en la patera o que llegas al aeropuerto de Barajas, o es como no se entiende del todo este pasado, o sea, no se entiende que vienes con una serie de tradiciones, con un bagaje importante, y no solamente eso, muchas veces vienes con profesión, con experiencias, con muchísimas más cosas que son válidas y que son importantes en la sociedad acogida. Entonces, a partir de aquí también tenemos la idea de cultura, que es, digamos, a la que vamos nosotros, que la ejercemos varios, que tiene que ver con la innovación, con la propuesta de prácticas y experiencias o expresiones culturales. O sea, los que hacemos cultura, los que hacemos artes, quienes nos dedicamos profesionalmente a esta área, y de paso también somos personas que hemos transitado, que nos hemos movido de nuestros lugares de origen. Digamos que en este trasiego de conceptos es en el que se mueve esta idea, ¿no?, de cruzar el charco y de estas prácticas desplazadas, ¿no?, desplazadas de un lugar inicial, un lugar de origen, a otro. Y también porque, bueno, los sujetos migrantes, y seguro cuando conversemos tenéis muchas experiencias que darnos, pero vivimos en varios sitios a la vez. O sea, estamos pendientes de lo que pasa en casa, de cómo está la familia en nuestros países de origen, pero también cuando pasa lo que pasa en Colombia, estamos pendientes de qué pasa en Colombia, qué pasa en Argentina, qué pasa en los otros lugares de origen de nosotros, otros compañeros migrantes con los que compartimos las experiencias y proyectos. Entonces, y estamos también pendientes de lo que pasa aquí, ¿no?, de cómo están las políticas, cómo nos va a afectar. Entonces, al final, estamos en muchos lados, ¿no? El desplazamiento, el tránsito se vuelve nuestra realidad. Entonces, a partir de ahí, como os decía, yo trabajo desde esa posición sitiada como agente cultural, como gestora cultural, como investigadora migrante. Utilizo muchos niveles de identificación para poderme definir también. No solo uno, pero bueno, soy mujer venezolana y soy migrante. Y esto me gusta decirlo, aunque por supuesto ya tengo un estatus distinto, ya 20 años en el Estado español, etcétera. Pero digamos que estas capas ayudan a elaborar una posición que también sirve para reclamar la posición que tenemos dentro del ecosistema cultural español. En este caso específicamente del madrileño, que es del que hablaré, ¿vale? O del que estoy hablando realmente. Entonces, es así como surge la idea también de pensar a yo soy el otro, pero también de observar a otros colectivos y qué están haciendo, otros colectivos similares, afines, y qué están haciendo en la ciudad. Colectivos que tienen una identidad desplazada como parte, ¿no?, de su base de trabajo. A partir de ahí comienzo a investigar. Esto lo empiezo yo a observar como más constantemente a partir de 2014. Pensamos que la ciudad de Madrid pasa por distintas fases. El 15M en 2011 fue muy importante para que se diese una revuelta social que movilizase una ciudad que tiene años siendo de derechas. También hay una llegada de jóvenes de distintas partes del mundo, de América Latina, pero también de China, de países de África, que vienen a estudiar
y deciden quedarse. Entonces se empieza a generar, yo empiezo a observar que hay más entidades afines, que hay más programación que tiene que ver con personas otras, ¿no? Con otras identidades. Se empiezan a ver otras programaciones, vemos grupos africanos, vemos más grupos latinoamericanos, etcétera, en programaciones, en este caso del Ayuntamiento de Madrid y de las fiestas. Bueno, esto podría hablar de otros aspectos que durante la investigación he ido descubriendo, pero no quiero, no quiero irme por ahí, sino que quiero como que volver a que a partir de aquí, cuando terminé mi tesis doctoral, decidí empezar tenía más tiempo y empecé a investigar más qué estaba pasando. Empecé a entrevistar a los compañeros de distintas organizaciones y empecé a mostrar eh, este mapeo cultural en distintos eventos académicos, a publicar en revistas, etcétera. Y también debemos decir, quienes vivimos en Madrid sabemos que hay lugares, hay barrios donde la impronta de la migración es bastante patente. Pensemos en Cuatro Caminos, ¿no? En la comunidad dominicana que vive ahí. Si no habéis ido, tenéis que ir porque es impresionante. Una comunidad que tiene lustros, haciéndose con el barrio. No solo es un barrio de personas dominicanas y sus descendientes, sino también otras comunidades, pero la presencia dominicana es bastante potente. Entonces, digamos, a empezar a revisar eso, ¿no? ¿Qué pasa en la ciudad desde el punto de vista de la migración? Y a partir de ahí, en 2019, el Ayuntamiento de Madrid me da una ayuda con la que puedo idear otro tipo de acciones en torno a esta idea. Y es así que nace, y voy a compartir la página web, nace el proyecto El OTRE, Arte, Cultura y Migración en la Ciudad de Madrid. Este proyecto inicialmente tiene una exposición que, bueno, ahora os hablaré de la exposición, un libro. Debido a la situación de COVID, también hemos hecho esta página web, pero es lo que está todavía un poco por hacer, porque no tuvimos los recursos suficientes. Pero os voy a mostrar la exposición, que estamos muy orgullosas. Ahora vamos a decir dónde fue, etcétera, quienes están por aquí. Bueno, sé que por ahí está mi compañero Abdiel Segarra Ríos, que es el fotógrafo. Lo que se quiso hacer o lo que se quiere hacer con la exposición, porque la exposición se puede programar, es montable, es programable, es retratar a los hacedores culturales y artísticos de origen migrante que trabajan en la ciudad de Madrid. Evidentemente es solo una muestra, son 12 colectivos. Quisimos retratar a colectivos. ¿Por qué? Porque ya tenemos la experiencia asociativa, la red también es una experiencia asociativa y sabemos que cuando nos unimos somos más fuertes y podemos generar otros espacios de acción y podemos generar eventos que, como decimos constantemente, si nosotros, si nosotres, si nosotras no los hacemos, no los programamos, no los va a programar nadie. Entonces, esa es nuestra impronta en la sociedad acogida. Aquí tenéis una muestra. Bueno, voy a empezar, por supuesto, por la parcería, porque está Silvia aquí y nos va a presentar después, vamos a hablar del proyecto. Y aquí tenemos, aparte del equipo de la parcería, en su espacio, ¿vale? Y la idea era eso, mostrar a los equipos. Debido a la situación del COVID, no estaban los equipos completos. Por este motivo, nosotros decidimos que hubiese una ficha con las que están en la foto, pero también quiénes eran los miembros de los equipos, todos los miembros. Entonces, ya Silvia os hablará de la parcería, o sea que no voy a hacer spoiler con su intervención. Aquí también tenemos a las compañeras de Liguay. Liguay es un colectivo formado por personas chinas o de origen chino que trabajan desde el performance y la intermediación cultural.
tanto al interior de la comunidad china de Madrid como la relación con la sociedad de acogida. Como veis, fantástica, las fotos es que son increíbles. Aquí está, bueno, esta fue nuestra foto promocional. Aquí está 5J de Pachamama Familia. Pachamama Familia es un grupo que surgió en 2005 en el barrio de Cuatro Caminos y desde el 2005 están trabajando desde la cultura del hip hop. Son músicos, creadores, también trabajan con la comunidad y aquí están en el estudio, en Más Graves Estudios en la Gran Vía. Os cuento estos 4 ejemplos solamente, son 12 los colectivos, también está incluido Yo Soy el Otro. Aquí está la cúpula. La cúpula es un proyecto que está liderado por un grupo mixto, pero la idea de la cúpula, que es Centro Internacional de Arte Latino, Gitano y Africano, estaba en el barrio de Carabanchel. Era un espacio cedido por la Comunidad de Madrid y lamentablemente no se les renovó el espacio, pero estuvieron activos durante 5 años haciendo muchísimos eventos. Yo entré al espacio, el espacio era cerca de 300 metros cuadrados, tenía sótano, estudio de grabación, etcétera, o sea, muy, muy potente. Tomamos la foto pensando que no iba a estar nada, pero bueno, incluso todavía mantenía el rótulo, así que quedó muy interesante. Y por último, tenemos aquí al colectivo de Casa Drag Latina, que es un colectivo de drags que está ahora haciendo muchísimas actividades y trabajan desde una postura crítica, teniendo en cuenta la raza, la disidencia sexual en la comunidad de Madrid. No sé, están viendo todos mi aplicación, ¿verdad? Porque me dice que... Bueno, las fotos, las 12 fotos, bueno, aquí sí pueden ver un poquito cómo quedaban, son fotos de gran formato. Entonces, realmente es bastante, no impresionante, pero sí era muy importante darle ese tamaño, esa representatividad, ¿no? A los colectivos que trabajan muchas veces en condiciones bastante precarias para hacer cultura y mostrar su cultura o su visión de la cultura o su aporte crítico en Madrid. Bueno, aparte de la exposición, también hemos hecho un libro que lo hemos hecho con muchísimo mimo, está coeditado por la parcería y Yo Soy el Otro. Es un libro que incluye a 7 de los 12 colectivos que participaron en la exposición. Funciona también como un libro catálogo, ¿vale? Porque también tiene otras fotos y tiene artículos y también tiene entrevistas a varios colectivos, ¿vale? Si queréis conseguir un ejemplar, nos podéis escribir. Y por último, os quería mostrar también un proyecto bueno, que estamos tratando de hacer, bueno, que es parte de esta ayuda que nos ha dado el Ayuntamiento de Madrid, pero que no hemos contado con los recursos para explotarlo lo suficiente. Pero invitamos a todos los artistas del Ayuntamiento de Madrid a ser parte, bueno, perdón, que vivan en la ciudad de Madrid, a ser parte de la ventaja de este mapa es que también te puedes autolocalizar siendo un artista individual, ¿vale? Porque, bueno, sería rellenar este formulario y nosotros ayudamos en el proceso de automapeo. Os muestro algunas de los colectivos que están mapeados. Bueno, aquí está Felipa Manuela, que también forma parte de la organización. A ver quién está por aquí. Abdiel, nuestro fotógrafo. Vale, Paloma, realizadores individuales es la ventaja. Acudevi, que es un grupo de escritores dominicanos. Vale, estoy yo, también estoy mapeada, por supuesto. Y ya os digo, bueno, la parcería, aquí hay algunos más. Por ahora, esta parte lo estamos haciendo, el espacio cómplices, lo estamos haciendo, digamos, de forma
de forma voluntaria, ¿no? En este momento, pero queremos que este mapa continúe creciendo y es voluntad que sea así porque puede funcionar de catálogo, puede funcionar para realizar estudios y mediciones también del impacto que tenemos y sobre todo porque queremos generar la otra cartografía de la ciudad de Madrid, una cartografía donde los migrantes tenemos espacio, donde nos hemos ganado el espacio para estar ahí, ¿no? Para trabajar en las instituciones y que necesitamos cada vez hacernos visibles, no solo como un problema, sino también como una solución y como parte de la ciudadanía. Entonces, nos puede servir en un futuro para revisar la problemática que tiene el colectivo, para ver temas de empleabilidad, etcétera. Y ya os digo, es un proyecto que no es solo mío o de yo soy el otro, sino de todos, ¿no? Como decimos al final, es un proyecto polifónico, con voces propias, con voces distintas, pero que si no lo hacemos entre todos, no se hace. Entonces, esperamos que sigan participando. Entonces, esto es un poco lo que quería mostrarles del OTRE, Arte, Cultura y Migración en la ciudad de Madrid, y por qué esta sesión de Astrolabio plantea ese cruce de charco y ese desplazamiento de los sujetos que hacen cultura y arte. Y para eso también tenemos aquí a Silvia Ramírez Monroy, que la voy a presentar, y ella además nos va a hablar desde la parcería y lo que están haciendo. Y además que nos da muchísima alegría porque Silvia también fue parte de la red transatlántica y lo que hablábamos, ¿no? Nos vamos reuniendo, estamos en verdad enredados, no podemos hacer mucho y es así. Pero la voy a presentar. Silvia Ramírez Monroy es artista, editora e investigadora independiente, es doctora en Bellas Artes y estudia desde una perspectiva interdisciplinar la relación entre el arte, la historia y la memoria. Ha escrito principalmente sobre los conceptualismos de los años 60 y 70 en países de América Latina y España, centrándose en su dimensión política. Su práctica artística se despliega a través de la palabra, el collage, el arte por correo y los libros de artista. Ha participado en diversas exposiciones colectivas y ha sido comisaria de la exposición Miradas Jóvenes realizada en el marco del festival Celebremos Iberoamérica. También ha desarrollado proyectos culturales, editoriales y artísticos independientes. Actualmente es editora en La Parcería y participa en la comisión Arte Experimenta de la misma asociación. Silvia, te dejamos para que nos cuentes un poco lo que estáis haciendo ahora. Vale, gracias, Dagmari, que me alegra mucho que la red siga ahí sumando acciones. Bueno, pues cuando Dagmari nos contó que se estaba planeando esta charla, la verdad es que nos pareció muy interesante porque nosotras, bueno, somos parte, formamos la Asociación Cultural La Parcería, todas somos de fuera, de Ecuador, Brasil y Colombia. La asociación lleva ya más de 10 años activando proyectos culturales en la ciudad. Empieza con una fuerte presencia en el espacio público, con una reivindicación, como decía Dagmari, de ese espacio que, pues, que nos pertenece también, ¿no? Habitamos la ciudad y la ciudad pues también es nuestra y a veces, bueno, ese proceso ha sido tal vez un poco lento porque cuando Dagmari nos cuenta que ese cambio, digamos, de la participación de la migración en la ciudad se empieza a ver recién hace una década o menos incluso, cuando Madrid es ciudad receptora de migración pues desde hace muchos años, ¿no? Entonces creo que ha sido un proceso lento, pero que empieza a ver los resultados y es eso, reivindicar el espacio público como nuestro también y nuestra participación en las transformaciones sociales, ¿no? Y culturales de la ciudad. También es muy interesante el planteamiento de la charla de hoy porque, bueno, existen muchos estudios y muchas aproximaciones al impacto económico, social, incluso político de los procesos migratorios, pero menos sobre el impacto cultural, ¿no? De estos procesos. Entonces, y el impacto no solo se ve
en la sociedad de acogida, sino también en los procesos mismos de creación. Entonces, creo que, bueno, vale la pena pensar y repensar un poquito desde las artes y los espacios de creación, qué es lo que pasa cuando nosotras nos desplazamos, ¿no? Cuando un cuerpo cambia de territorio y en ese movimiento cambia también, pues evidentemente hay un movimiento de pensamiento, de imaginario, un pensamiento de interpretación de la realidad, o sea, por eso todo el tema de las coexistencias, digamos, en Madrid de universos culturales distintos, epistemologías distintas, o sea, como que hay una complejidad, ¿no? Que solo, creo que solo desde las artes y de los espacios culturales se puede dar, y las humanidades, se puede dar como la reflexión de qué es lo que pasa realmente cuando nosotras nos movemos y nos encontramos con otras personas, otras formas de organizarse y de pensar, ¿no? Entonces, nos venía muy a cuento la propuesta de hoy, porque nosotros desde la parcería, con ese impulso, ¿no? De reflexionar de qué es lo que nos pasa en el momento de emigrar, nosotras todas somos de formación o de artistas, investigadoras, hay comisariado también, y en distintas áreas. Hay énfasis, hacemos trabajo en músicas y expresiones populares, hay trabajo también desde la editorial, entonces en torno a las letras. Hay un trabajo fuerte también de las artes diversas en torno a la familia y a la conformación de las nuevas familias, nuevas maternidades en el espacio público. Y recientemente hemos abierto la línea o retomado más bien, porque hubo en su momento la línea de artes visuales y contemporáneas. Entonces, lo que hicimos este año, a partir de finales del año pasado, fue empezar a pensar ese espacio de trabajo desde las artes visuales, ¿no? Y lo queríamos pensar como un espacio, primero de experimentación, o sea, como nadie tiene la última palabra, simplemente queremos que se convierta en un lugar físico, que es el local donde estamos nosotras ubicadas ahora, que se encuentra en el centro de Madrid. Es un lugar para ir y probar, pero también es un espacio en el encuentro, ¿no? De nosotras, de hablar, bueno, en nuestras prácticas intermitentes o no como artistas, pero también como investigadoras. Entonces, como el momento como de jugar, digamos, ¿no? Darle valor a esos procesos de experimentación más allá de las obras o las pretensiones de proyectos ya terminados y cerrados. Y una vez con esa claridad de cómo queríamos funcionar como Comisión de Artes Visuales, empezamos a hablar sobre el tema bueno, de la línea curatorial, ¿no? De la parcería. Y nos parecía que el concepto mismo de desplazamiento era un concepto como muy sugerente, porque no solamente hablaba de nuestra migración, sino también queríamos abordarlo desde distintos enfoques. Entonces, lo que hicimos fue proponer como 3 núcleos conceptuales para trabajar. Lo hacemos nosotras dentro de nuestra investigación interna, pero luego lo propusimos para el proyecto de residencias artísticas, que ahora les comento. Entonces, los núcleos conceptuales sobre los que queríamos hablar y pensar el tema de desplazamiento fueron 3. Uno tiene que ver con los desplazamientos físicos, entonces hablaríamos de migraciones, refugios, exilios. Em, el segundo núcleo, tiene que ver con los desplazamientos en el tiempo, es decir, nos importaban mucho las prácticas artísticas y culturales que reflexionan sobre el pasado, sobre los relatos de ese pasado, ¿no? Y cómo ese pasado, bueno, lo decía hace poco, suena cliché, pero en el momento de revisar, ¿no? Como nuestra historia y sobre todo, más que nuestra historia, es cómo se ha contado nuestra historia, ¿no? Creo que en ese momento podemos tener más claridad sobre las dinámicas actuales, ¿no? Y cómo podemos interferir y cambiar, dislocar algunas interpretaciones de ese pasado en el hoy, ¿no? Que es donde realmente nos interesa actuar. Y el tercer núcleo conceptual tiene que ver con desplazamientos de sentido. Entonces, ahí lo que hicimos fue como abrir un abanico de posibilidades y era proponer esa dislocación, digamos, en la interpretación de la realidad para poder verlo desde diferentes prismas, relacionado sobre todo con las luchas actuales, bueno, feministas, antirracistas, anticapitalistas, que creemos
que son desde las que se está repensando como el orden, ¿no?, establecido y las culturas hegemónicas, pues, de donde los vamos a, como a mover, ¿no?, de lugar. Entonces, con estos tres núcleos conceptuales, propusimos un programa de residencias artísticas y convocamos a artistas o sea, el programa tenía dos modalidades, la convocatoria. Una para artistas residentes en España y otra para artistas residentes fuera. Entonces, nos parecía importante dar la oportunidad a cualquier persona de cualquier país, estaba abierto a todas las nacionalidades, pudieran presentar un proyecto que hablara o que reflexionara sobre estos puntos anteriores y luego convocar a artistas locales, ¿no? Para poder incidir un poco en la escena artística, valga la redundancia, de la ciudad, que es lo que viene comentando también Dagmari, ¿no? Cómo impactamos en la ciudad. Entonces, las residencias artísticas se convocaron con la ayuda de las subvenciones del Ayuntamiento de Madrid a espacios de creación contemporánea. Y bueno, recibimos casi un centenar de proyectos entre las dos modalidades y nosotras conformamos un comité de evaluación de estas propuestas. Y para la modalidad de artistas residentes en España, seleccionamos el trabajo o el proyecto de Eliane Storlarsky, que está aquí con nosotros. Ella es una artista uruguaya que vive en Madrid hace 4 años y que su trabajo ronda la investigación primero sobre su biografía, su historia personal, la de sus padres, que está marcada también por la migración forzada y luego que se enriquece con la vuelta de ella a Europa, ¿no? Sus abuelos, su familia migra hacia América Latina y ahora ella es la que está de regreso. Entonces, su investigación gira en torno como a ese pasado y esa historia que da sentido también a su realidad hoy, ¿no? Su trabajo está muy centrado en la práctica textil, en el bordado, ¿no? Y el cómo ese acto de coser, ¿no? Está vinculado también al acto de recordar, a la memoria. Por otro lado, dentro de la modalidad de artistas internacionales, escogimos o seleccionamos, fue muy difícil la selección porque, bueno, porque el tema de la convocatoria igual es amplio, ¿no? Y teníamos como proyectos de artistas ya como con una carrera media, ¿no? De trayectoria media, pero nos fuimos por artistas como Isaac Ruiz. Él es peruano, que también es artista visual, vive en Lima, llegó a Madrid hace una semana o menos, gracias a la residencia. Isaac también nos propone una revisión del pasado reciente de la historia de Perú, desde una mirada crítica, también atravesada por su biografía. Entonces, estas dos residencias nos ha permitido como abrir el diálogo y no solo quedarnos con nuestra realidad aquí, de casi todas nosotras hemos migrado ya también hace 20 años, ¿no? Que tal vez las situaciones que pasamos al principio se nos van olvidando, nos vamos acomodando y luego encontrar a Elian, que lleva aquí 4 años, otra vez haciendo su práctica artística, estudiando, luego Isaac que acaba de venir y cómo esos movimientos también afectan a los proyectos que ellos han presentado inicialmente. Entonces, creo que eso va a ser enriquecedor escucharles porque aunque sea un viaje, digamos el de Isaac, que es por un mes, viene hasta acá, pero cómo ese simple movimiento, ¿no? Hace que toda su obra o todo el proyecto que ha presentado para la residencia, pues tenga un giro y haya ahí ¿no? Como que se mueva y pueda cambiar y transformarse simplemente por el hecho de que no va a hacer esa obra en Perú, aunque siga hablando de su realidad en Perú, sino que la va a hacer aquí en Madrid, ¿no? Entonces eso es interesante. Entonces, sin más, yo creo que podemos pasar a escuchar a Elian. Vamos a escucharla ella primero porque ella acaba de terminar la residencia, ya la exposición está ahora mismo abierta en el Centro Cultural de la Parcería, la inauguramos hace unos días, entonces Elian puede contarnos como el proceso y el resultado también.
Gracias. Claro que sí, bueno, antes que nada agradecer porque todo este proceso ha sido un proceso precioso. La oportunidad, la parcería que ha dado con el llamado ha sido muy enriquecedor, si bien ya hace, como Silvia decía, en realidad en vez de 4, 3 años aquí, un detalle nada más, pero igual, aunque ya llevo 3 años aquí, sí que, como también decía Dagmari al principio, uno piensa que, que se integrará con todo lo que uno es, pero en realidad el venir a un nuevo país también es como comenzar de cero. Entonces, bueno, la oportunidad que también me brindó la parcería para seguir haciendo y mostrando mi trabajo y también seguir investigando y seguir cuestionándome mi propia historia y mis propios procesos, es una oportunidad que sin dudas estoy muy agradecida, así que bueno, comenzar por ahí. También gracias por haber organizado esta charla, que es una temática que además suelo manejar muchísimo con mi obra, y me parece fundamental ya que me atraviesa a mí de mi forma personal y también define desde qué lugar hablo y cómo me paro yo y dónde me paro yo para hablar o ser la persona que soy y que quiero y que decido ser también. Voy a compartir ahora, un segundito, para irles mostrando un poco, no sé si se ve la pantalla compartida ya. No sé si se ve, calculo, bueno, Sí, sí, perfecto, gracias. Como no los veo. Bueno, mi nombre es Elian Stolarsky, algo que en un comienzo siempre se me dijo que como uruguaya no parecía muy de uruguaya y efectivamente todos mis abuelos migran forzosamente por persecuciones religiosas eh, de Polonia, casi todos ellos, una abuela turca, pero 3 abuelos polacos, migran a Uruguay. Y bueno, y es un poco como explicaba, se explicaba antes, de que también yo decido, ¿no? Mi familia migra por un motivo forzoso y yo decido por un motivo de crecimiento personal, o sea, 3 generaciones más tarde, volver a España, ¿no? Volver a Europa. Y bueno, el título de esta residencia se llamó País Extraño, un poco tomado de un sociólogo de Lowenthal, que habla del pasado, como lo llama como un país extraño, ¿no? Que en el que uno por momentos se encuentra y hay puntos como familiares, pero al mismo tiempo es como un país extraño, ¿no? Está alejado de nosotros mismos. Pero al mismo tiempo me gustaba el título porque España, si bien para mí tenía el mismo idioma y tenían un montón de cosas en común, ¿no? Fuimos colonia durante mucho tiempo y me parecía que iba a ser una migración más fácil, pero resultó también para mí España ser un país extraño. Así que el título de lo que fue esta exposición que pueden ver ahora y todo el proceso de residencia se basaba en estos ejes de migración. Una de las propuestas que me había hecho la parcería, que me gustó mucho, porque también uno viene con sus historias y su forma de hacer, y algo que se me propuso desde el comienzo fue moverme de ese lugar e intentar trabajar con un colectivo o trabajar a dúo con alguien más para poder repensar la memoria. Y lo cierto es que fue un proceso difícil de encontrar cuál podía ser ese otro lugar o colectivo, y al final terminamos decidiendo que quizás ese otro podía ser mismo la ciudad, ¿no? Y empezando por el barrio Lavapiés, que es donde está emplazado la parcería, y que además es como uno de los barrios icónicos, además de como hablaste tú, Dagmari, antes, además de Estrecho o Cuatro Caminos, es otro de los barrios icónicos que tiene muchas historias y capas de migración desde hace siglos. Entonces el principio de la residencia fue ir por el barrio y la verdad caminar, hacer también búsquedas por internet de quizás más historias que se escondieran atrás del barrio, ¿no? Esto que ven ahora son un poco algunas capturas de algunas de las fotos que fui sacando, ¿no? Ya pensando como en un ojo artístico o la idea de que esto iba a terminar en algo, en una reelaboración luego, ¿no? Pero empezar a transitar un barrio que si bien lo he transitado muchas veces, como buena madrileña que estoy empezando a hacer, transitarlo con otros ojos, ¿no? Que es una oportunidad que las artes en eso brindan y de una forma muy maravillosa. Entonces, bueno, después de haber transitado un poco las calles, empieza un poco el proceso. Decidí traerles, de hecho, en esta presentación muchas fotos de proceso, que creo que es lo que siempre falta para mostrar y que puede llegar a ser interesante, ¿no? De todas estas telas. Yo vengo del dibujo, del grabado y de la animación, pero hace unos años que vengo trabajando con el textil. Una de mis abuelas migrantes, que viene de Turquía, ella tuvo que ser a su fuerza, porque ella quería ser actriz, pero para la época no era bien visto, tuvo que ser modista, entonces para mí el tema de las telas me conecta con mis propias raíces y además el hecho de coser, como bien se dijo antes, tiene mucho que ver con el acto, ¿no? De recordar, de unir pedazos, de conformar una historia.
Entonces, una de las primeras cosas que comencé a hacer, bueno, que se ve en la fotografía anterior, fue trabajar sobre el mapa mismo de Lavapiés, con telas que también fui encontrando en el barrio. En Lavapiés se ven muchas telas africanas que no se ven en otros lados, como esta que están viendo ahora, se ve telas hindúes, se ve telas chinas, se ve telas también que se me fueron dadas de teatro, de sastrería de teatro. Y bueno, trabajando también a partir de ese mapa que pueden ver de fondo, bocetando, a partir también de materiales de archivo que conseguí gracias a Pepa de la red Interlavapiés, ¿no? Y que es una red que aúna muchos colectivos, entonces trabajando sobre ese archivo, que en realidad es archivo porque ya está impreso o fijado en algún lugar, pero que es muy contemporáneo. Acá se pueden ver fotos de cómo era también el proceso de la obra, que es un proceso que para mí implica mucho también lo físico, por más que es una obra que no es performática ni mucho menos, por los tamaños que decido trabajar y por la textura de la tela implica un relacionamiento con la obra, que para mí también tiene mucho que ver con todo lo que estoy contando. Y bueno, acá se puede ver un poco de lo que fueron estas imágenes, del proceso de montaje, la forma en la que aquí se puede ver, por ejemplo, una fotografía de la pared que decidimos dejar como estos pequeños procesos o estos bocetos o todo lo que sirvió, todo el proceso de investigación que implicó la residencia en sí misma, que se basó prácticamente por recorrer Lavapiés desde otros ojos y con otra premisa. Y bueno, y la importancia de los lugares y como todas esas capas de historia, y un poco como también se dijo antes en la charla, de cómo se deciden contar las historias y de dónde se cuentan, ¿no? Y tres de los edificios que decido elegir icónicos que me parecieron a mí de Lavapiés, uno es eh, el, no es el colegio, perdón, ahora se me fue la palabra, de las monjas pías, el monasterio de las monjas pías, y que es un edificio que está en ruinas, se lo decide dejar en ruinas, que además tiene una historia de resistencia al franquismo, que además es incendiado, que ahora es una biblioteca de una de las universidades, ¿no? Entonces empiezo a trabajar con los mapas y con haber visitado ese espacio y esa memoria que también a mí me queda de esas capas. Después, esta es, por ejemplo, una reinterpretación de la esquina entre la calle Cabeza y Lavapiés, donde en realidad ahora hay una residencia de ancianos, pero que en realidad fue cárcel de la Inquisición y que de hecho se pueden seguir visitando hasta el día de hoy los calabozos, como pequeñas historias que la verdad que conforman el barrio de Lavapiés y que están ahí y que conectan muchísimo también con la historia de mi familia, ¿no? Mi abuela, que es turca, proviene de los sefaradíes que son echados en 1492 de España, entonces como todas esas pequeñas líneas y esas pequeñas capas de historia las vuelvo como a rever o a recontar o a mirar desde mi propia óptica, ¿no? Y desde mi material y mis recursos. Aquí también se puede ver una foto de cómo quedó el mapa de Lavapiés construido por esas diferentes textiles. Bueno, la exposición contaba de tres partes. Por un lado, estas pequeñas, lo que yo llamaba casitas, ¿no? Que son estos edificios casi a un tamaño teatral muy escénico, de que se pueden guardar, llevar y transportar fácilmente, ¿no? Casi como la memoria, y que son obviamente reelaborados y desde un punto de vista muy subjetivo, que es el mío, y eso creo que está claro en toda la muestra. Eso por un lado. Por el otro lado, el mapa, que no es el territorio, pero sí da un punto de partida para imaginar varias cuestiones, y de hecho vinieron un par de uruguayos a la muestra y me dijeron que se parecía mucho al mapa de Uruguay, y es cierto, por lo cual ahí también fue interesante, ¿no? Ese punto de diálogo con el público después, fundamental. Y después esta otra parte, que bueno, se basa en una fotografía de archivo, es la recreación de una fotografía casi como un telón de teatro que muestra como toda esa parte de colectivo y resistencia del cual Lavapiés siempre ha sido muy característico por. Y bueno, y para terminar con la charla de lo que les acabo de contar, esta foto del día de la inauguración con los parceros y también con Isaac, que va a ser el que seguirá hablando, así que me pareció buena dejarla para el final. Y bueno, muchas gracias. No sé a quién le tengo que pasar la palabra, si directo a Isaac o... Elia, muchas gracias. Sí, Silvia, ¿tú quieres presentar ya lo has presentado, sí, a Isaac directamente? Si no sigo de frente. Sí. Ok, buenas noches a todas.
Gracias, Elian, por la foto. Y, a ver, entonces, yo tengo en cierto modo la ventaja de recién estar preparando el proyecto, así que no tengo muchas fotos, pero sí quisiera mostrar algunas cosas, pero antes trazar ciertas líneas, pensando en esta cuestión de la migración y también si no se migra estando dentro del propio país o si un cuerpo no puede sentirse migrante, extraño, otro, dentro del propio país, ¿no? Y lo digo por justamente atravesamientos personales, autobiográficos, que han determinado también, claro, mi historia y evidentemente la historia del Perú, ¿no? Para hacer el contexto muy rápido, en los 80 hubo una guerra entre dos grupos armados y el Estado, ¿no? Sendero Luminoso, por un lado, que a lo mejor es nuestro producto más famoso de exportación, y el MRTA, que es el grupo armado en donde militaron mis padres, ¿no? Y una vez que llega la democracia en el 2000, se instaura un sentido común de que todo cuerpo es posible de ser redimido, perdonado, reparado, excepto quienes militaron en ambos grupos armados, ¿no? Y es así que hasta el día de hoy se les prohíbe a militantes, exmilitantes, ejercer trabajos o tener una vida civil activa, ¿no? Y eso también se ha extendido a los grupos militantes de izquierda que ven con recelo a estos cuerpos que intentan unirse, ¿no? En activismos, porque de algún modo manchan la causa, ¿no? La ensombrecen o la hacen susceptible de ser estigmatizada como grupos afines o grupos filoterroristas, ¿no? Entonces, pienso ahí qué clase de cuerpo soy, en el sentido de que toda mi vida siento que pago tributo a un país que me es extraño, tomando el proyecto de Elian, ¿no? Porque a pesar de vivir en el Perú por tantos años, ya tengo 29, no hay manera de que lo sienta propio, ¿no? Y en ese sentido, también quisiera contar lo que me pasó aquí, que en lugar de hacerme sentir extraño en el sentido de, estoy en Europa, más bien me hizo sentir en casa, ¿no? Que es que cuando llegué, pedí a alguien dónde quedaba la estación Méndez Álvaro y el señor, ¿no? Me miró de pies a cabeza y me dijo, ¿tú qué haces en mi país? ¿No? Y esa fue la pregunta que detonó una de las piezas del proyecto y es por eso que ha cambiado también mucho, pero el sentido considero que se mantiene, que es, uy, perdonen, creo que compartí todo. Este, acá está, creo que es esta. Espero que sí. No, ¿sigo compartiendo todo o no? Solo se ve el Word, ¿cierto? Entonces, bueno, una de las piezas que voy a elaborar es justamente poner textualmente qué haces tú en mi país, ¿no? Y acompañada de otra pregunta es, ¿qué hago yo en tu país? ¿No? Y es una pregunta que tal vez muchos nos hagamos. Evidentemente yo, claro, yo voy a regresar, pero el lapso que paso aquí tal vez es el mismo proceso por el que pasen muchas, que es preguntarnos qué demonios hacemos aquí, ¿no? Porque no somos cuerpos que tengamos igualdad de condiciones, no somos cuerpos que tengamos igualdad de oportunidades, ¿no? Tenemos que pagar cierto tributo, por así decirlo, para ser considerados mínimamente cuerpos productivos dentro del esquema de la ciudad, ¿no? Entonces, entre esta suerte de doble carácter limítrofe es en donde yo quiero establecer el proyecto, ¿no? Primero,
no solamente evidenciar esta idea de un cuerpo que cruza el charco, ¿no? Y sentirse extraño fuera de su país, sino también sentirse extraño dentro del suyo, por su autobiografía, digámoslo así, espuria, ¿no? Y para eso usé una figura que también me atraviesa, que es la de Fernando Tupac Amaru, el hijo de Tupac Amaru, perdonen los gatitos, pero ellos también son el otro. Y, y la historia de Fernandito es bien interesante en el sentido de que, claro, él se ve obligado a ver las torturas que le hacen a su familia, todas las conocemos, ¿no? Jalar a Tupac Amaru de 4 caballos, ¿no? Para intentar desmembrarlo, cortarle la lengua y luego descuartizarlo y colgar sus extremidades en todas las entradas de los pueblos para que ningún otro indio se atreva a rebelarse, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Tupac, Fernando, también cruza el charco, ¿no? Pero cruza el charco como preso a los 17 años, ¿no? Siendo el hijo de un indeseable, ¿no? Primero viaja de Cusco a Lima a pie, ¿no? Su castigo era ese, y digamos que no sean ciudades muy cercanas. Y de Lima pasa un tiempo en la prisión del Real Felipe para después ser condenado a una prisión en el África, pero por circunstancias no llega para allá y termina en España, ¿no? Y en España él escribe ciertas cartas, ¿no? Una serie de correspondencias al rey. Y estas cartas también son respondidas, ¿no? Lo que me parece interesante de estas cartas, incluso haciendo una cuarta o quinta lectura, porque en una primera instancia era establecer el símil entre Fernando Tupac Amaru, hijo de Tupac Amaru, ¿no? Y yo, hijo de militantes del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Pero dentro de las cartas, y por eso las dejo ahí también para que puedan leerlas mientras hablo, es que Fernando exige ciertos derechos civiles que se siguen exigiendo hoy desde las comunidades migrantes, ¿no? El derecho a estudiar, a trabajar, a ser tratados con un mínimo de igualdad o dignidad, ¿no? Y reclamar porque está preso sin haber cometido ningún delito, ¿no? Y las respuestas son las mismas que se dan también a veces, ¿no? Es esta suerte de condena social, que por ser distinto o de una raíz distinta, no puedes simplemente, ¿no? No puedes, incluso por ahí está alguna parte que dice, si este miserable es perdonado, con razón su tío que permanece también cautivo, ¿no? Y en fin, y dice, perdonarle para que, seguramente para que tenga hijos y ellos se dediquen a reclamar derechos que imaginarían, lo que sería grave, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son las que me interesan, pensar esos atravesamientos, pero también pensar las diferencias dentro de quienes nos consideramos esos otros, ¿no? Pensaba mucho aquí, es lo que también pienso allá, ¿no? Quienes nos consideramos en cierto modo disidentes al discurso hegemónico, ¿realmente somos también tan cohesionados u homogéneos? Pienso en la comunidad migrante aquí, y es homogénea, no hay diferencia. Dentro de esa comunidad también no habrá otros grados de otredad, ¿no? Más o menos espurios, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesa incidir en el proyecto y también poner a discusión, ¿no? Porque justamente pensarnos dentro de un grupo a veces nos nubla pensar en sus diferencias, ¿no? Y en sus disputas internas, porque no es que no existan, las hay, ¿no? Entonces, me gusta mucho pensar en grados de alteridad, en grados de otredad, ¿no? Para que ese cuerpo realmente otro, ¿en dónde está? ¿Cómo se le piensa? ¿O tiene derecho a ser pensado por sí mismo, ¿no?
Y esto también está aunado a justamente la idea de ser extranjero en el propio país, ¿no? Y eso es lo que mencionabas, ¿no? Que son parte de otras piezas. Yo no suelo hacer bocetos, sino más bien apuntes textuales o juegos de palabras, que es por donde ahí parten, ¿no? Porque de ahí lo que hago es estar mirando el techo y elucubrar hasta que aparece algo. Entonces, esta es una portada muy interesante, ¿no? Que es también algo que voy a usar como insumo, que tiene que ver con el momento en el que juzgan y condenan a Alberto Fujimori, que fue el dictador más importante dentro de otros que se adjudica como él lo llama, la pacificación del país, ¿no? Entonces, cuando lo culpan a él, el diario La República sale con un titular que se llama, o que dice, está probado, no eran terroristas. ¿Por qué? Porque a él lo condenan por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, ¿no? Donde ambos se probó que eran civiles, ¿no? En fin. Entonces sale este titular y mi pregunta es, ¿y si hubieran sido terroristas, no habría culpabilidad? Estamos hablando de un grado de otredad mayor, ¿no? En donde hay cuerpos que no merecen siquiera justamente ser pensados, reparados, incluso disputados, ¿no? Recordados. Entonces me interesa eso, incidir en justamente dentro de las propias disidencias u oposiciones a la hegemonía, quienes tienen más derecho a recuperar la memoria que otros, ¿no? Y dentro de esto también hay otra imagen, y me interesa mucho esta, porque proviene del fanpage de un documental que fue muy importante hace algunos años, que habla de tal vez uno de los gobiernos más progresistas en el Perú y que paradójicamente vino de un golpe de Estado militar, ¿no? Que es el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, dirigido por el general Velasco, ¿no? Que tuvo tintes de izquierda, en fin, ¿no? Entonces, el sector más conservador en el Perú empieza a condenar a esta película llamándola filoterrorista, no pro Sendero Luminoso, pro MRTA, en fin. Entonces ellos, para defenderse, lo que hacen es hacer una suerte de pedagogía de, del terruqueo, que es como lo llamamos en el Perú. O sea, en el Perú hay una suerte de término coloquial para denominar al terrorista, ¿no? Que es el terruco, y que tiene una trayectoria que pasa por asociar al terruco con el habitante de la sierra o la selva, al ignorante, al iletrado, al salvaje, ¿no? Al que no sabe otra cosa más que empuñar un arma, ¿no? Entonces ellos sacan esta suerte de manualcito que dice manual para terruqueros monces, lo que me parece más importante es lo de abajo, ¿no? Y para que los verdaderos terrucos no se roben a Tupac Amaru, ¿no? Ahí sale el logo del MRTA, de la reforma agraria y de la oligarquía, ¿no? Entonces, me interesa justamente incidir críticamente en qué cuerpos se sienten susceptibles de ser recordados con dignidad y a su vez en esa recuperación de su dignidad desplazan a otros al espacio de lo más indeseable, ¿no? En este caso, el MRTA y por lo tanto nuestros padres, nuestras madres, nosotros sus hijos, ¿no? Entonces, para finalizar y no extenderme tanto, esto es sobre lo que va a girar el proyecto, ¿no? Que intenta ver críticamente muchos aspectos y más que situarse, de situarse, ¿no? Para ver también cómo es que funcionan ciertas ventajas, ¿no? Por ejemplo, en nosotros los artistas o los académicos que podemos hablar de esto sin que, por ejemplo, se nos persiga,
¿no? O sí, o se nos meta a la cárcel por no tener papeles, en fin, ¿no? Entonces, también me gusta pensar en eso, ¿no? De qué cierto tipo de ventajas o privilegios gozamos para hablar de ciertas cosas, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Isaac. Muy interesante ambas intervenciones. Agradecemos muchísimo el trabajo que haces. Hay muchas cosas que planteas. Bueno, tenemos estos 25 minutos que nos gustaría pues, que conversásemos entre todos. Si alguien tiene, bueno, como somos poquitos, em, si alguien tiene una pregunta o quiere intervenir sobre lo que alguno de nosotros ha planteado, es bienvenido. También se puede escribir por el chat, si no, pero bueno, os animo a que conversemos. Y si no es así, si nadie alza la mano, a mí me gustaría, a ver, nadie alza la mano, porque si no, ¿no? Vale. Bueno, me gustaría un poco lo que estabas diciendo, Isaac, que me parece muy interesante sobre la otredad, ¿no? Claro, la otredad en tu propio país existe, por supuesto, ¿no? Yo creo que sí, que a veces hablamos de algunos aspectos también de forma homogénea o incluso la diversidad dentro del mismo movimiento migrante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el libro que está en la parcería, lo puedes hojear, por ejemplo, cada colectivo plantea una postura. Hay algunas posturas que son más radicales, más contestatarias, otras son más conciliadoras o determinadas, pero es verdad que hay fisuras, ¿no? No es nada, no es homogéneo. La ventaja que es que yo creo que al plantearlo desde la cultura y desde el arte y desde la migración también, entendemos esa diversidad como un valor. Y en algún momento sí es cierto que, bueno, que tenemos que negociar, ¿no? Que tenemos que negociar, o en el momento que avancemos o que nos organicemos, etcétera, hay más negociaciones. Ya hay al interior de cada organización, pero nos toca, ¿no? Como tal vez a vosotros, a los artistas, os toca negociar con las instituciones, con las galerías, etcétera, ¿no? Entonces yo creo, no sé qué piensa Silvia al respecto, Elian o alguien del público que quiera hablar. Pues sí, volviendo un poquito a lo que comenta Isaac, o sea, cuando él nos cuenta como la anécdota, ¿no? Del metro, es como que nos hace pensar muchas cosas. Primero, si nos hacen esa pregunta en otro sitio, en uno de nuestros países, a lo mejor la respuesta es distinta, tenemos más armas. Luego, ¿por qué, o sea, por qué depende de donde nos ubicamos, ¿no? Las palabras cobran un sentido. ¿En qué momento eso se ve como la agresión? Bueno, evidentemente es agresiva, ¿no? La pregunta donde quiera que te la hagan, ¿no? Pues dice Isaac que lo se sintió como en casa, ¿no? Como en nuestros países, bueno, ocurre, ¿no? La discriminación constante, bueno, pero es como esa, como reflexionar, ¿por qué pasa, ¿no? Cuando tú te mueves de tu lugar y te hacen esas mismas palabras, se empiezan a interpretar como otra formas distintas, como nuestro pensamiento también, lo que hemos hablado, ¿no? El colonialismo interno, o sea, como el tema de nuestras, muchas veces esas sensaciones de inferioridad aprendidas, ¿no? Esa dificultad de salirnos de eso que nos han marcado, ¿no? Desde que, no sé, desde que nos cuentan nuestra historia o de que nosotras mismas repetimos frases discriminatorias con poblaciones indígenas en nuestras ciudades, o sea, como que realmente no solo cuestiona la migración el tema de una sociedad receptora y otra que llega, sino nosotras mismas, cómo hemos, ¿no? Son las dinámicas en nuestros países. Y creo que eso también es interesante incluir dentro de las reflexiones. O sea, aquí, por ejemplo, la migración se peleamos mucho contra la ley de migración, pero veamos las leyes migratorias de Colombia
cuando llegan las personas venezolanas, o veamos qué pasa en Chile cuando llegan las personas de Haití. O sea, como que creo que es un problema, ¿no? Una problemática, realmente es una problemática global, ¿no? Y ya no va tanto, tengo la sensación, como de estados o gobiernos, sino de sistemas, ¿no? Del que está fuera y del que está dentro, independientemente de cómo se llame el territorio donde estás, ¿no? Parado. Entonces, yo creo que esas discusiones también son interesantes dar, ¿no? Como que no es una cuestión de cruzar el charco, sino que dentro de nuestros mismos charquitos hay mil fronteras que todavía hay que, pues, que derrumbar, ¿no? Me parece. Ujú. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. La frontera de la raza, de la clase, de todo, ¿no? Nuestros países son inmensamente clasistas, también racistas, homófobos, tenemos No, bastante y la una lista. diferencia, ¿no? Y la diferencia, digamos, las luchas que, o sea, el hecho de lo que cuenta Isaac, ¿no? El hecho que hijos, no son los militantes, son hijos de los militantes Claro. que desaparecen. Desaparecen los hijos como cuerpo, pero desaparecen las luchas y las causas de esas luchas, ¿no? Entonces, como que la diferencia política en Colombia, no puedes ser disidente, porque es que te eliminan, no tu idea, a ti, tu cuerpo, desapareces, ¿no? Entonces creo que todo eso, o sea, como que la misma migración, digamos, nos hace pensarnos también nuestras realidades allí, lo que hemos compartido allí, ¿no? Y las dificultades de allí también. Sí, sí, y también, Elian, te quería preguntar, porque bueno, que hablas también de tu abuela turca, de tu abuela sefardí, y es cierto que cuando hubo la expulsión en 1492, que fue una expulsión dolorosa, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, escuchamos hace poco a alguien de Vox siempre diciendo, ¿no? Dando la nota, decía como que nosotros nunca hemos echado a nadie, no hemos hecho, y tú así como, ¿en serio? A ver, esta gente no estudió su propia historia porque fue una, o sea, y fueron por distintos países, también en Marruecos había una gran población sefardí desplazada de España, y claro, hay unas heridas muy grandes, ¿no? Que van de muchos desplazamientos ahí en la historia. Entonces me gustaría que me contases un poco cómo lo trabajas, cómo lo ves en tu obra aquí en Bueno, España. a ver, una de las cosas que también trabajo muchísimo es el tema de, y de hecho también estoy en el proceso del doctorado en camino y tiene mucho que ver cómo también las generaciones posteriores, eh, como que ciertos traumas de procesos conflictivos y de hechos conflictivos también dejan marcas en generaciones siguientes, ¿no? Como es una cuestión de que no queda cerrado, cuando ciertos procesos no se dan de la forma natural que deberían darse, no quedan cerrados en esas generaciones, sino como que se pasan. Está incluso el concepto de epigenética, que tiene que ver con lo que está alrededor de las células, que incluso graba información. Si, por ejemplo, un abuelo vive, yo que sé, mi abuelo haya vivido grandes hambrunas, es algo que se pasa en los genes y después hay propensión a determinadas generaciones de desarrollar determinadas enfermedades, precisamente, ¿no? Por esa información de supervivencia, ¿no? Es como un código de supervivencia, un libro de supervivencia que cada generación va haciendo y lo va heredando a sus hijos, a sus nietos, en fin. Entonces, bueno, todas estas cuestiones, si bien vienen hace mucho, son como cargas, yo siempre digo, ¿no? Son como cargas de muertos que se van sumando y que por algún lado, ¿no? Todos estos procesos, por eso también mi forma o lo que he encontrado para trabajar ahora es como la memoria de los espacios, ¿no? Que es una cuestión pura y exclusivamente mucho más sensitiva, no puede casi que describirse con palabras, no hay por lo menos yo no he logrado encontrar palabras como para hablar de ese tema y por eso también lo desarrollo en un lenguaje plástico y simbólico, que me parece que eso es lo que, una de las cosas buenas del arte es precisamente, a ver, ya sea utilizando la palabra, pero como la utiliza Isaac, ¿no? Poesía, o sea, hay un nivel simbólico que nos puede permitir como herramienta para poder realmente darle un lugar a todas estas cuestiones que no tienen su lugar físico y trascenderlas, ¿no? O sea, hablar del pasado no para, como decía Silvia al principio, no para quedarnos en el pasado, sino como para realmente apropiarnos del presente en el que vivimos, ¿no? O sea, entender cuáles son las cosas que arrastramos que no nos pertenecen a nosotros, que son cosas no resueltas más arriba me refiero generacionalmente, eh,
y poder darle en realidad el lugar que merecen y no repetirlas también, ¿no? Hay una gran parte de la memoria judía que es siempre, ¿no? Evitar que se repitan ciertas cosas. O sea, si ya pasó esto y esto se extiende, creo que es humano, se extiende, es independiente a los judíos, ¿no? Es que no se repitan crímenes contra poblaciones enteras por millones de criterios, o sea, bajo ningún concepto uno tiene la potestad y la capacidad de para mí uno de los también grandes problemas, me atrevería a decir, es como esa necesidad de categorizar y lo complejo que somos los seres humanos y más ahora en una época en la que incluso nuestro cuerpo, no tenemos solo un cuerpo presente, sino que hasta tenemos un cuerpo digital. Entonces, cada vez nos multiplicamos más y en varios niveles, ¿no? Y querer categorizarnos como una sola cosa, es como decía Isaac, Isaac nació en Perú, pero además, por muchas otras cosas, no se siente peruano, o no se siente el estereotipo de peruano, y que quizás se siente más así, más allá, y seguro pertenece a muchos colectivos, como yo también, pertenezco a subminorías al mismo tiempo, y por haber vivido en España hay una parte que está echando raíces aquí, o sea, la complejidad humana es tal que llevarnos a hablar de esta persona es así, es reducir la humanidad en una forma muy, muy tonta. Y bueno, volviendo a las artes, nada, que las artes tienen para mí el potencial de por lo menos eh, desde un lugar simbólico sanar o sí, como una especie de digestión de todos estos problemas, ¿no? Digerir todas estas cuestiones. Pero bueno, me fui un poco de tema, perdón. No, 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 muy bien, muy bien. Tengo aquí un comentario de Abdiel Segarra, que dice, de ambos proyectos me parece súper interesante que invitan, en mi opinión, a poner en crisis la memoria y los relatos hegemónicos allá y acá. Dice, gracias a todos, muy interesante. O sea, ¿qué opináis de esos relatos hegemónicos y cómo se cuestionan en, en vuestra propuesta para la parcería, para la residencia, o en vuestro trabajo en general? Bueno, acabo de hablar un montón, pero quería ver si Isaac tenía ganas de hablar, pero no, estoy hablando un montón. No, obviamente, creo que tiene mucho que ver con lo que te estaba diciendo de las categorías, ¿no? Y la historia cae un poco en eso, desde dónde se cuenta, cómo la aprendimos, qué lugar hay para las historias personales. Ahora que es un tema muy complejo, tampoco, al final de cuentas son puntos de vista, yo sinceramente no tengo como una idea de resultado y por eso también hago obra, porque no tengo respuestas a cómo sería en realidad una historia mucho más horizontal, digamos, mucho más... Eh, que abarcase más colectivos, o quizás el no tener una historia hegemónica, pero cómo hay ciertos temas también de cómo generar una sociedad coherente o con ciertos, no sé, ciertas leyes que nos den respeto a todos los colectivos. La verdad no tengo respuesta a eso, pero sin duda que la forma en la que se vino dando hasta ahora, con una historia hegemónica, con la complejidad de lo que es el ser humano y la complejidad que tiene el mundo y cómo se va complejizando cada vez más, sin duda que necesita una revisión, necesita por lo menos generar otras formas de poder contar las historias. Y vuelvo a recalcar que para mí las artes son también una vía posible para contar otras otredades, valga la redundancia, ¿no? Pero sí de poder hablar desde una subjetividad absoluta, ¿no? Que me parece que eso también es súper importante del arte, ¿no? Tener una postura y hablar desde esa postura. Sí. Isaac, ¿quieres decir algo? Entiendo que entiendo que lo estás diciendo todo en este momento. Sí, yo creo que estamos en época también de contranarrativas oficiales y hegemónicas, ya estamos en una época de pequeños relatos. Por eso yo creo que interesa, ¿no? Rescatar esos pequeños relatos. Me pareció muy interesante lo que decías de Lavapiés. Yo ahora no vivo en Madrid, vivo en la provincia de Almería, aunque me muevo constantemente a Madrid. Y lo que decías de la cárcel, de la Inquisición, yo no la conocía. Esos espacios me generan bastante yuyu, pero me parece importante porque, claro, en la memoria de la ciudad de Madrid hay mucho dolor, hay muchas, la Plaza Mayor, etcétera, son lugares de mucho sufrimiento, pero el barrio de Lavapiés también está ese barrio de tránsito. En algún momento también tuvo esa parte de barrio judío, todavía quedaba en las afueras de la villa, o sea, hay muchísimas historias, pero claro, cuando otra persona recorre el barrio, se encuentra, ¿no? con nuevas sorpresas, con nuevas capas, como decía, que es muy interesante, ¿no? Y yo creo que sí, que las prácticas artísticas, las prácticas culturales te permiten, ¿no? Ver
ver la ciudad o ver la sociedad desde de otros espacios, ¿no? A mí personalmente ya no me interesan los grandes discursos del arte ni de la cultura, me aburren un montón. O sea, yo hace mucho tiempo, bueno, ahora voy más al Reina Sofía que cuando vivía en Madrid. Hubo un momento en que ya decía, es que ya no me dice, ya lo sé, no me interesa lo que están haciendo eso, los jóvenes artistas, o me interesa lo que están haciendo determinadas agrupaciones que trabajan otros contradiscursos, otros pequeños relatos que están más vivos, ¿no? Que ya no están en esas grandes instituciones que yo creo que también están en crisis. Entonces, a mí, bueno, para terminar, me encantaría, Silvia, que nos contases un poquito del centro cultural que tiene la parcería, porque creo que es importante saber también que está este espacio en el centro de Madrid. Entonces, sí me gustaría que hicieses un poquito de publi importante. No, y es que me parece importante lo que dices porque el tema de la crisis de las instituciones, o sea, tiene que ver con que nosotras necesitamos instituciones nuevas, ¿no? Para medir nuestras acciones, creaciones, pensamientos, o sea, como, ¿no? Hace poco leyendo a Silvia Rivera, ¿no? Cosican, que cuando habla del clientelismo intelectual, o sea, ¿qué ha pasado con todos los intelectuales en América Latina que se han criado en universidades del norte, ¿no? O sea, que se legitima su discurso porque pasan por esas instituciones del norte, lo mismo en las artes. O sea, tienes que pasar por tal museo, seguir una trayectoria de tal forma para que se reconozca tu trabajo, ¿no? Tu legitimidad. Entonces, yo creo que parte del trabajo nuestro, ¿no? Es generar esos nuevos espacios, ¿no? Y generar desde luego otros parámetros para medirnos, para conocernos, hacer intercambios, y entonces entra la parcería. Ya que me lo preguntaste, Dagmari, porque ese es como uno de los objetivos, o sea, somos un centro cultural pequeñito, bueno, tenemos 3 espacios, pero uno de las, o sea, del deseo es que se convirtiera como en esa casa que la Casa de América nunca fue, para Exacto. empezar, ¿no? Una casa que se construya desde nosotras, desde abajo, y no una casa que sea un gueto para nada, sino que sea justamente un lugar de encuentro, un puente donde seamos nosotras las que programamos, o sea, nosotras no me refiero a la parcería, sino todas las que habitamos Madrid o fuera, nos llegan propuestas, ¿no? De gente muy joven, por ejemplo, hay un evento de los martes de rap de chicos muy jóvenes que lo organizan ellos mismos, que invitan a la gente, que tienen mapeada toda la escena de rap de la ciudad y llenan ese lugar porque necesitaban un espacio para eso, ¿no? Y entonces siento que ahora el Centro Cultural de Afroconciencia también que se va a abrir. O sea, siento que está cambiando y hay una nueva institucionalidad, que es lo que mi compañero Johan siempre defiende con la parcería, ¿no? Una institucionalidad que hable con las instituciones, con el ayuntamiento, con la comunidad, pero que hable en una situación de igualdad y que hable con los colectivos y con la comunidad, ¿no? Entonces, siento que por ahí pasa nuestro trabajo, empezar a legitimarnos entre nosotras con otras medidas y en otros espacios. Eh, y bueno, y ahí está la parcería y varios que se están abriendo también ahora mismo en Madrid, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. O sea, ahora comienza en Madrid esa gestación que tal vez es tardía si la comparamos con otras ciudades del Estado español por la historia misma de la ciudad, pero igual de valiosa y bueno, importantísima porque significa que tenemos nuestra casa, ¿no? Tenemos una casa con la que mediamos directamente y no tenemos que pasar por la institucionalidad. Tenemos que pasar por institucionalidades, ¿eh? O sea, porque es eso, tenemos que dialogar constantemente con universidades, con ayuntamientos, etcétera, porque es importante. Porque, bueno, hay distintas maneras de hacer cultura, ¿no? Digamos, esa es la que hacemos, la que hacemos nosotras en Yo Soy el Otro, pero sí es cierto que desde otro espacio, ¿no? También teniendo lugares afines que trabajan con mucho cariño, con mucho amor y con mucho compromiso, yo creo que es importante. Ahora también el espacio afro, de conciencia afro que se va a abrir en breve y que están también reuniendo el crowdfunding, es decir, se van a gestionar y va a haber esos lugares donde también la juventud se puede encontrar
que también creo que es importante. Nosotras ahora ya formamos parte tal vez de una generación que ya está pensando en otros espacios, pero que se necesita generar referentes y se necesita dar estos lugares en el centro de la ciudad. No es que no existan, sí, pero en el centro de la ciudad también son importantes. Y también con la calidad y con la legitimidad que proporciona el que se ha creado con gente comprometida y organizaciones comprometidas. Pues si alguien, no sé si alguien más quiere intervenir. Sí, Maida. Bueno, enhorabuena a todos por los proyectos que habéis presentado en diferentes que están ya hechos, haciéndose, por venir. Y sí, bueno, decir que lo que estabas diciendo tú ahora, Dagmari, que resumía lo demás, yo también, yo vivo muy concretamente en Madrid hace muchos años y ahora en el barrio donde está la parcería y muchas de estas iniciativas y de los sitios que habéis mencionado. Estoy en Lavapiés, un poco más hacia arriba, pero bueno, Lavapiés. Y sí hay una efervescencia, ¿no? Parece ser que después del COVID así como que volvieron a darse. Yo creo que también esto ocurre porque es el centro de Madrid y hay muchísimas nacionalidades, ¿no? No podemos hablar de una sola, sino que la mezcla aquí de olores, de voces, de vestimentas, de todo es importante. Y creo que de aquí se están desplazando también hacia otros sitios, ¿no? Es decir, por ejemplo, la parcería está en Lavapiés, está un poquito más para allá. Y lo importante es que se vayan hacia Luche y hacia todo, porque creo que finalmente Lavapiés somos privilegiados porque hay un montón de cosas, ¿no? Pero si esto sirve para que se extienda, pues todavía mejor, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid, ya que hablamos de instituciones, que a todos nos da así un poco a veces de reparo trabajar con instituciones, pero bueno, finalmente hay que verlo como que son los impuestos de todos los ciudadanos y no solo de los ciudadanos españoles, sino son los impuestos de todos los que colaboramos, españoles o no españoles, los que generan estos recursos. Entonces, el poder acceder a, yo qué sé, programas como 21 distritos que está dedicado por el Ayuntamiento de Madrid a las artes, es absolutamente válido, ¿no? O sea, utilizar esos canales y esos recursos que son de los ciudadanos, son nuestros impuestos y que todos los generamos, trabajemos en blanco, en negro, con contrato, sin contrato, esa riqueza hay que aprovecharla. Y concretamente, que vosotros debéis de conocer bien el programa tal vez de 21 distritos, el que lo lleva ahora desde hace relativamente poco, un año, año y medio, Adrián Sepiurca, es argentino y está bastante abierto a programar y a hacer cosas distintas. Es tan compleja nuestra realidad que hablar de América o hablar del Caribe o hablar de eso, pues incluye un montón de cosas, ¿no? Pero es cierto que lo que nos une posiblemente sea este convencimiento de que a través de la cultura se pueden generar un montón de cambios, ¿no? Y después ya se tiene que atravesar porque es una lucha. El otro día escuchaba a alguien que decía, sea el feminismo y otros, o si ahora el bullying. Estaba en un evento de videojuegos y entonces estaban quejando los del videojuego con un montón de términos en inglés de la sobreexplotación, ¿no? Entonces decíamos, bueno, al final, y alguien hablaba de los sindicatos, y entonces decíamos, hemos ido así como desplazando tal vez la lucha de clases, que ya no suena como algo del pasado y como si estuviera superado, cuando finalmente pues es una lucha que sigue ahí, ¿no? O sea, no es lo mismo ser mujer rica, inmigrante, que mujer pobre o etcétera. No es la sobreexplotación, sí, no importa que trabajes en videojuegos o que trabajes siendo ama de casa o que seas profesor o que seas sanitario, finalmente, y aunque parezca que, claro, yo soy del siglo pasado, muy pasado, pero me hizo reflexionar sobre esto de la lucha de clases, que son categorías que están ahí.
Cuando se Sí. hablaba en México, por ejemplo, de donde yo vengo, de la juventud, bueno, sí, hay juventud en los países con un cierto desarrollo y se crea, no es una clase como tal, es una clase social. En otros países, por irme más lejos, África, ¿existe la juventud o no existe? Pues, pero eso es todavía ampliar más. A mí me da mucho gusto que haya todo este movimiento en España, que es el que ha documentado también Dagmari en su mapeo, y la iniciativa de que nos vayamos poniendo en tu aplicación, en tu mapa, pues creo que es de lo más importante, ¿no? Hacer los mapeos de quién es, qué estamos haciendo, etcétera. Y bueno, podemos aparecer, desaparecer, aquí no tenemos esas subvenciones o eso que nos permitan, que a veces las asociaciones hacemos ese trabajo que correspondería, no sé exactamente a quién, a qué gobierno o a la Comunidad de Madrid, al ayuntamiento, de poder saber quiénes somos. Entonces ofrecemos muchas veces ese trabajo nosotros desde nuestras investigaciones, que sentimos que deberíamos ser realmente los asesores o gente a la que nos contactaran esos organismos que están promoviendo, tan públicos, privados e incluso otras asociaciones, para saber que estamos ahí, ¿no? Y creo también que del valor de la tecnología y de las herramientas y los lenguajes tecnológicos es que nos permiten como nunca el estar presentes. Antes era imposible hacer un mapeo y estar en internet, y ahora el coste y las habilidades tecnológicas realmente han bajado muchísimo, las dos, costo y habilidad tecnológica, para estar presentes a través de redes sociales y de nodos y todo. Ya, y claro, sin entrar en polémica, es decir, las redes sociales nos estrujan y no sé qué, yo creo sobre todo que nos dan visibilidad. Sí. Muchas gracias, Maida. Sí, yo creo que también ya para cerrar, que ya es la hora, es eso, si hay migrantes en lugares de poder, también y ya ha pasado en Madrid con Matadero y con distintos espacios, pero eso sería para que hablemos en otro astrolabio. Muchísimas gracias, Silvia, muchísimas gracias, Elian, muchísimas gracias, Isaac. Esperamos poder ir a tu exposición. Me he perdido la de Elian, pero bueno, espero verla también. Pero muchísimas gracias. Eh, Nos vemos el próximo Astrolabio, que va a ser el 1 de diciembre, que lo va a dirigir nuestro compañero Rafael Mandujano, que se titula Observar y conversar en línea en torno a la gestión cultural. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Chao. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. A ti.